Bendiciones a todos. El evangelista Byron Echevarría les saluda en alianza con la Escuela de Liderazgo Rehoboth, y hoy te voy a hablar sobre un tema muy importante, la cual he llamado la Gran Comisión. En mi primer cápsula les explicaba a todos qué es un ministerio evangelístico, di las características, di los fundamentos, cómo es llamado, cómo funciona, cómo ejerce, pero hoy te voy a hablar sobre la Gran Comisión. Y para eso me voy a sustentar una vez más en la Biblia, la palabra del Señor, y voy a tomar como fundamento el libro de los Hechos, capítulo 1, en su versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y toda la tierra. Como te explicaba, mi querido amigo, la vez pasada que te expliqué en mi primer cápsula, te hablaba sobre qué era un evangelista. Te explicaba que era un ministerio primario que tenía una cobertura y que tenía una asignación de poder proclamar a Cristo Jesús. Ahora, la Gran Comisión, ¿qué significa esa palabra? ¿Para qué fuimos escogidos los evangelistas? ¿Qué tenemos que hacer para poder desarrollarnos? Primero que nada, tenemos que cumplir un mandato que lo dio Jesucristo. Jesucristo, antes de tener la ascensión de irse para el cielo, nos dio una comisión que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, donde dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús nos da una condición y nos dice que debemos de predicar el Evangelio. Pero ahora te voy a explicar sobre las tres formas de predicar el Evangelio. Las tres formas que un evangelista debe de tener para predicar el Evangelio. Ya te expliqué entonces cuál era su asignación, qué tenía que hacer. Ahora te explico qué debe de hacer. Número uno, todo evangelista tiene que proclamar. Proclamar significa levantar la voz, predicar en voz alta. Aquí no se necesita tanto una enseñanza profunda, no se necesita tanto un estudio teológico, no se necesita tanto un estudio exegético, sino que lo único que necesita es proclamar que hay un Cristo que vive, que vino a esta tierra, que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. La proclamación se puede hacer en cualquier lugar donde se permita, por supuesto. Dios bendiga a nuestra nación Guatemala, donde podemos predicar en los parques, en los mercados, en los buses. Yo he estado en Europa, en Holanda, donde hay restricciones. En Alemania no se puede hacer eso que hoy pues yo te estoy diciendo. Pero en sí, el primer punto que tenemos de la Gran Comisión, yo lo pongo como la proclamación del Evangelio, la proclamación, predicar en voz alta. Ese sería nuestro primer punto. Para eso, como te digo, no se necesita tener un estudio tan grande, tan específico. Simple y sencillamente se necesita decir que Cristo vino a esta tierra a nacer en un pesebre y que todo el mundo sepa que hay esperanza y que Él no hace acepción de persona. El segundo punto ya es un poquito diferente. El segundo punto sería el discipulado. Discipulado ya no es tanto proclamar en voz alta, no, el discipulado es enseñar. Jesús dice en Mateo: haced discípulos. Es cuando tú ya agarras a un grupo específico, pequeño, y tú les instruyes el ABC de la Biblia. Por ejemplo, Jesús predicaba a multitudes. En el Evangelio de Lucas capítulo 5 habla donde Él se sube a una barca a predicar a multitudes. También habla en el capítulo Mateo 5 donde Él predica a miles de personas que les dan después de comer. Ahora, Él llamó a 12 personas para discipularlos. El discipulado ya es un entrenamiento más específico donde uno instruye, pasa las buenas nuevas, capacita a una persona, ya le habla sobre fundamentos bíblicos de qué cree, qué hacer, cómo poder hacer. Entonces, lo primero es proclamar, predicar en voz alta. Lo segundo es enseñar, discipular, y es para que las personas vayan aprendiendo el ABC de la Biblia y cómo desarrollarse. Y número 3, en esta cápsula te voy a explicar de un punto que me parece importante y me fundamenté en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: y me seréis testigos del poder de Dios. 1, proclamamos. 2, discipulamos. Y número 3, somos testigos. ¿Qué pasa aquí? Cuando alguien tiene una conversión con Cristo Jesús, cuando alguien ha tenido un milagro de sanidad, cuando la ciencia médica te dice tú no tienes remedio, cuando los doctores dicen te quedan 3 meses de vida,
pero viene el poder restaurador de Jesús y cambia el diagnóstico en vida, entonces tú eres un testigo, porque nadie puede decir lo contrario. La ciencia te descalificó, la medicina te descalificó, pero el poder de la sangre de Cristo te levanta con poder. Entonces viene y te dicen, bueno, yo no puedo callar, decían los apóstoles, yo no puedo callar lo que hemos visto, lo que hemos oído, somos testigos del poder de Dios. Entonces la gran comisión, queridos amigos que me ven en este canal, es primeramente tenemos que proclamar. Tú puedes proclamar que hay un Cristo vivo que cambia tu lamento en gozo. Número 2, tienes que discipular, tienes que enseñar o dejarte enseñar. Debes de aprender que uno debe de tener sustentos bíblicos con libros maravillosos, con libros preciosos, donde tú tienes que enriquecerte, debes de aprender, citar, ver personas, debes de estar a la vanguardia, debes de experimentar y tantas cosas maravillosas que podemos hacer. Y número 3, tú debes de ser testigo fiel que el Cristo vivo cambia, que Jesús es capaz de cambiar tu vida, es capaz de hacer cosas grandes. La proclamación, la gran comisión, se rige entonces básicamente en estos 3 puntos. Número 1, proclamar. Número 2, discipular. Y número 3, ser testigos que hay un Cristo maravilloso. Y en esta segunda cápsula es lo que yo te puedo enseñar. Así que te mando un abrazo. Recuerda que Cristo vive y que seguiremos aprendiendo juntos para poder desarrollarnos mejor para la gloria del Señor. Te mando un abrazo, te bendigo y recuerda, Jesús vive. Amén.